Muchas personas cuando escuchan la palabra reglas o mandamientos tienden a relacionarlo con algo aburrido o coercitivo. Sin embargo, eso dista mucho del propósito de ellas mismas. Para explicarlo, muy sencillo, a todos nos gusta jugar. Es más, piensa en tu juego favorito. Cualquier juego, por sencillo que sea, tiene algo que se llama reglas. Porque sin esas reglas sería imposible jugar. Imagina un juego sin reglas, ya sea fútbol, baloncesto, el que tú quieras. Todos tienen unas reglas y cuando uno las entiende puede disfrutar el juego. Así que el propósito de las reglas no es amargarnos la vida, sino que podamos desarrollar la actividad de manera adecuada. Cuando el Señor estableció los mandamientos, los estableció con ese propósito. Muchas personas se han equivocado pensando que los mandamientos es algo para volvernos legalistas o aburrirnos en la vida. Es más, la Escritura dice ahí en el Salmo 19, verso 8, los preceptos o los mandamientos del Señor son rectos, que traen alegría al corazón. Ese es el propósito de Dios. Cuando el Señor estableció los mandamientos fue para traer alegría a nuestro corazón, para que vivamos de manera adecuada y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, la ley del Señor fue escrita en 2 tablas de piedra, las primeras escritas directamente con el dedo de Dios. Estas 2 fueron destruidas en un momento de ira de Moisés cuando vio que el pueblo se estaba descarriando adorando un becerro. Sin embargo, nuevamente tuvo que tallarlas y esta imagen de tallar en piedra es muy significativa porque el Señor quiere que las tallemos en nuestro corazón, que sea algo estable, que sea algo sólido, que sea un principio de vida con el cual regirnos. Ahora, eran 2 tablas porque una tabla estaba compuesta de los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra vida vertical, nuestra relación con Dios. En eso ellas estaban centradas. Y la segunda tabla contenía los otros 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra vida horizontal, así que legislaban sobre nuestra relación con el prójimo. Y por eso cuando Jesús habló de los 2 grandes mandamientos, dijo que consistía en básicamente 2, amar a Dios y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, una tabla tenía que ver con el mandamiento de amar a Dios y la otra tabla tenía que ver con el mandamiento de amar al prójimo. Así que quiero que por un momento leamos esta segunda tabla que está ahí en Éxodo 20, verso 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ahora, es interesante pensar por qué el primero de estos 6 mandamientos tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre. Porque tal vez si fuéramos defensores de los derechos humanos, pensaríamos que el primero debería ser no matarás para defender la vida. Si fuéramos psicólogos que estamos ayudando a parejas a resolver sus conflictos, uno le diría el primer mandamiento debería ser no cometerás adulterio. Ahora, si fuéramos economistas, pensaríamos que el primero debería ser no robarás, porque es importante respetar la propiedad privada. Ahora, si fuéramos comunicadores y entendemos el valor de la palabra, colocaríamos en primer lugar no des falso testimonio. Y si fuéramos terapeutas, hablaríamos del problema del corazón, así que diríamos no codiciar. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor coloca en primer lugar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? ¿Sabes? Todas las legislaciones del mundo están derivadas de los mandamientos de Dios. Todos nos hablan del derecho a la vida, del derecho a la propiedad privada y legislan sobre las relaciones interpersonales. Sin embargo, todas estas legislaciones dejan por fuera el honrar a los padres. Y este es un mandamiento que a veces es despreciado e ignorado por muchos de nuestros países. Si uno compara esta actitud con el pueblo judío, para ellos, para los judíos, es muy importante este mandamiento, al punto que deshonrar a los padres y hacerlo de manera reiterativa y maldecirlos merece aún la pena de muerte. Y es porque tienen tanto conciencia del poder de este mandamiento que es una nación tan bendecida. Por eso se explica que una nación tan pequeñita, odiada por tantas personas, sea tan próspera y tan bendecida por el Señor. En estos días en Colombia se está tramitando una ley, que está promulgando un senador, que habla acerca de prohibir el castigo de parte de los padres a los hijos. Ahora, no quiero discutir sobre el tema de esa ley, pero mira, estamos más preocupados de lo que los padres le hagan a los hijos y no de lo que los hijos deben hacer a los padres, que tiene que ver con el honrar. Y eso demuestra lo mal que estamos como sociedad. Porque sí es cierto, los padres estamos llamados a amar a nuestros hijos, a cuidarlos, a bendecirlos, pero los hijos están llamados a honrar a los padres. Y a veces eso se deja a un lado. No hay una ley en Colombia que le hable a los hijos, que le diga, mira, tú tienes que honrar a tus padres. No, estamos más preocupados porque un padre no se extralimite en la disciplina hacia su hijo. Sin embargo, todo comienza por una buena relación, por una buena honra. Entonces es importante pensar por qué el Señor coloca en primer lugar la honra a los padres, antes que no matar, o no robar, o no adulterar. Y quiero pensar en 4 razones.
La primera razón es porque honrar a los padres es una manera de honrar o adorar a Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque esta palabra que utiliza el Señor cuando dice honrar es una palabra que en hebreo es kaved, que significa honrar o glorificar. Y en la Biblia se usa la mayoría de veces para hablar de glorificar a Dios o adorar a Dios. Así que lo que está diciendo la palabra es que honrar a los padres es una manera también de adorar o glorificar a Dios. Así que el trato que le demos a nuestros padres significa el trato que también le estamos dando a Dios. Miren, no sé si recuerdan la historia del hijo pródigo. Cuando él regresa arrepentido, él aprende dos cosas. Primero, que él no solamente había pecado contra su padre, sino que había pecado contra Dios. Y por eso viene arrepentido diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Uno podría decir, pero la ofensa era contra el papá. Pero él entiende que no solamente había deshonrado a su padre, sino que había deshonrado a Dios. Así que honrar a mi padre es una manera de honrar y glorificar el nombre de Dios también. ¿Por qué? Porque el primer representante de Dios cuando el niño nace es el papá. Porque cuando el niño nace, lo primero que ve, ¿quién es? A un papá y una mamá. Ellos son el representante de Dios para él. Así que el representante de Dios para un niño no es el pastor, es el padre. Y por eso era el encargado de dar la ley a sus hijos. La palabra de Dios le dice a los padres: mire, esta ley que yo les mando hoy estará en vuestro corazón y las enseñarás a tus hijos. Así que cuando el niño está viendo a su papá y a su mamá, está viendo también la imagen de Dios. Y por eso es esa tremenda responsabilidad. Como decía un cantante cristiano: Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Pues somos la primera Biblia para nuestros hijos. Somos los primeros reveladores de Dios. Y de ahí la importancia. Por eso muchos judíos unen ese quinto mandamiento con los 4 primeros. Y por eso en las 2 tablas a veces en la imagen están 5 y 5. ¿Por qué? Porque de mi relación con mis padres va a determinar también mi relación con Dios. Si yo los honro, estaré honrando a Dios. Estaré cumpliendo los primeros 5 mandamientos. Y de ahí que como padres seamos un ejemplo para nuestros hijos. Por eso tenemos que ser fieles a la ley de Dios. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra, para que podamos ser unos buenos representantes de Dios ante nuestros hijos. Que ellos vean la obra de Dios en nosotros. Que ellos vean la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, para que podamos mostrarles el buen camino. Ahora, en segundo lugar, porque de este mandamiento se desprenden todos los demás. ¿Dónde es que un niño aprende a no robar, a no matar, a no codiciar las cosas de su amigo o de su hermanito? En la casa. Es en la casa donde se deben enseñar todos los valores. Es en la casa donde se deben enseñar todos los principios. No esperes que un colegio, que una universidad formen valores a nuestros hijos. Sí, ellos pueden ser una ayuda, pero los primeros responsables de la formación son los padres. Y de ahí es donde está nuestra importancia y nuestra responsabilidad, porque es en casa donde se debe enseñar esto. Qué triste ver cuando de pronto un padre va al supermercado con su hijo y el niño se come un caramelo o una chocolatina sin haberla pagado. ¿Y qué decimos? ¡Ay, qué bueno! Mi hijo es inteligente, ¡qué bueno! No, es ahí donde debemos llamar la atención. El problema de Colombia no está en las leyes que hacemos, porque hay leyes que tienen claro lo que no se debe hacer, pero el problema de Colombia está en el corazón. Porque como familias, como padres, no hemos inculcado los valores de Dios en la vida de nuestros hijos. Así que eso no se soluciona con más leyes. Así que eso no se soluciona con más policía, con más ejército. Eso se solucionaría si ponemos principios de Dios en la vida de los corazones de nuestros hijos. Hace unos años pude tener el privilegio de estar en Suiza, en una ciudad que se llama Basilea. Es muy hermosa, pero me llamó la atención que el lugar donde vayaba el ferry, el tren y bueno, de los diferentes medios de transporte, a mi parecer todo el mundo se subía, no sé, sin pagar. Porque no había nadie que cobrara, no había una caja registradora, no había nada. Y entonces yo le pregunté a la persona que estaba conmigo, le dije: oye, ¿aquí el transporte es gratis? Y me dijo: no, hay que pagar. Y yo le pregunté: ¿pero dónde pagan? Y él me dijo: ¿no ves allí un dispositivo? Las personas ponen una tarjeta ahí y pagan su transporte y luego se suben. Y yo pregunté: ¿pero nadie está vigilando, nadie controla? Dijo: no, no hay necesidad, todos pagan y luego se suben. Y yo le pregunté: ¿y nadie se sube sin pagar? Y él, asombrado, me preguntó: ¿y por qué se subiría sin pagar? No, uno primero paga y después se sube. Yo le pregunté: ¿pero nadie revisa? ¿Y qué pasa si uno se sube sin haber pagado? Y él, asombrado, me decía: ¿pero por qué uno se subiría sin pagar? No, hay que pagar y después uno se sube. Y yo tuve dificultades para explicarle que si en Colombia, por lo menos, ponen ese mismo sistema, nadie pagaría, que todo el mundo se subiría, porque aquí, a pesar de que hay policías, hay controles, aún así las personas buscan saltarse esas cosas. Así que se paga porque alguien está vigilándote, pero si nadie te vigilaría, nadie pagaría. Así que el problema no es de policías. ¿El problema cuál es? Principios en el corazón. Ese es el verdadero problema del país, que no hemos respetado ni siquiera el valor de la vida, que por un celular matamos a una persona, que vivimos en guerra y en sangre por tantos años, que vivimos robando, desfalcando, con la corrupción, siendo
uno de los cánceres más grandes de nuestro país, porque como familia no hemos enseñado el valor del respeto, no hemos enseñado los principios de Dios, no hemos enseñado las leyes de Dios. Así que el culpable de lo que pasa en nuestro país no es el gobierno, no son las leyes, no es la falta de policías, es que no hay temor de Dios en nuestros corazones. ¿Y eso es culpa de quién? De los padres, porque nosotros no hemos sido ni un ejemplo ni hemos enseñado correctamente la ley de Dios. Ahora, en tercer lugar, está de primero porque este mandamiento refleja el carácter paternal de Dios. Mire, la familia es una estrategia divina que salió directamente del corazón de Dios, porque el primero que se llamó Padre fue nuestro Dios. Hay un pasaje en la palabra que es muy interesante que está allí en Efesios capítulo 3, verso 14. Dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Otra traducción dice esto: es por esta causa por lo que me pongo de rodillas en oración ante el Padre, de cuya paternidad es reflejo toda cualidad paterna, tanto celestial como terrenal. ¡Wow! Dios espera que nuestra familia sea el reflejo de la familia de Dios. Así que Dios espera que nuestros hogares sean un reflejo de la idea original de Dios, que lo reflejemos a Él como Padre, que reflejemos su amor, su redención, su misericordia. Recuerden que el plan de la salvación es eso, es un Padre que envía a su Hijo a morir en una cruz, para que todos nosotros podamos ser parte de su familia. Es la idea de Dios, que una familia debe ser redentora, que una familia debe expresar el amor de Dios, la gracia de Dios, así como Él entregó su Hijo para restaurarnos, para redimirnos. Y es en su amor, y es en su gracia, y es en esta familia divina que somos redimidos, que somos restaurados. Y si tu familia tal vez está viviendo por crisis, por momentos difíciles, qué bueno que recibamos esa redención de Dios a través de Jesús. Él ha venido para restaurar los hogares, para restaurar las familias. Esa es la idea del Señor, que cada familia sea una familia redentora, que podamos reunirnos, amarnos y podamos vivir la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, en cuarto lugar, creo que está ahí de primero, porque de la obediencia a este mandamiento se deriva la mejor bendición que podamos dar sobre nuestros hijos. El apóstol Pablo lo pone de manera específica y clara cuando dice ahí en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Mire, uno de los deseos más grandes que tenemos como padres a nuestros hijos es, primero, que les vaya muy bien, y segundo, que tengan muchos años o tengan una larga vida. Y son esas dos cosas que deseamos para nuestros hijos, porque de nada sirve uno de los dos. O sea, que les vaya bien pero vivan poquito, o que vivan mucho pero que les vaya mal. No, creo que el deseo de un padre es las dos cosas, que les vaya bien y sean de larga vida. Este mandamiento es un mandamiento que tiene una promesa maravillosa de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los padres, mira, cuando enseñamos honra, estamos garantizando la bendición de Dios sobre nuestros hijos, la bendición de Dios sobre nuestra familia, la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Y por eso este mandamiento es tan importante. En primer lugar, porque refleja nuestra adoración o nuestra gloria a Dios. En segundo lugar, porque de él se derivan todos los demás mandamientos que tienen que ver con el prójimo. En tercer lugar, porque revela el carácter paternal de Dios. Y en cuarto lugar, porque trae la mayor bendición que podemos desear para nuestra familia. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita y llama nuestra atención a que inculquemos la honra en la vida de nuestros hijos. Y veremos la bendición de Dios en nuestras familias. Veremos la gracia de Dios en nuestras casas. Como les dije, el problema de nuestra nación no son las leyes, no es el gobierno, no es la política. Es que como familias no hemos encontrado el verdadero tesoro, que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? ¿Quieres que tu hogar vea la prosperidad y la bendición de Dios? Pues vivamos la palabra. Enseñemos a nuestros hijos a honrar y verás la gracia de Dios sobre ellos. Verás la bendición de Dios sobre ellos. Por eso el pueblo de Israel es tan bendecido, tan prosperado, porque han entendido que este es el secreto, que a la medida que unos hijos honran a sus padres, también están honrando a Dios. Ahora una ñapa, no es solamente el tema del papá o la mamá nada más, son los dos. Por ejemplo, en Latinoamérica damos buena honra a nuestras madres y las consideramos únicas y especiales, pero en esta cultura se ha despreciado mucho la figura del padre. Hay una frase popular que dice, madre no hay sino una, padre cualquiera. Y eso lo único que está trayendo es ruina y destrucción, porque hace que hayan más padres irresponsables, padres que no entiendan su lugar y su valor para sus hijos, que entiendan que ellos son esenciales en el proceso de formación correcta hacia sus hijos. Y por eso son importantes los dos, honrar al papá y honrar a la mamá, porque en ello veremos la bendición, porque somos familia. Y como familia necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad hacia nosotros. Gracias por tu palabra, porque ella nos dirige, porque es una luz en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a corregir las cosas que están mal. Redímenos, Señor. Restaura nuestro hogar.
Restaura las relaciones en nuestra casa, restaura los principios, los valores, que como familia podamos vivir en unidad, que podamos reflejar tu amor, que seamos, Señor, el reflejo de lo que tú eres, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu justicia, Señor. Tú eres el verdadero modelo que debemos seguir como padres. Tal vez nosotros no tuvimos el mejor modelo como papá, pero tú eres el modelo perfecto, el modelo por excelencia. Y por eso, Señor, queremos ser un reflejo de tu paternidad, queremos ser reflejo de tu amor, de tu misericordia, para que nuestros hijos puedan honrarnos y honrarte a ti, y que así podamos ver tu bendición. Padre Celestial, también quiero orar por cada familia del colegio, por cada familia, Señor, que tal vez está pasando momentos difíciles, para que tú traigas su restauración, su sanidad, su consuelo. Que seas tú, Señor, restaurando y que podamos ser modelo para nuestros hijos, para que ellos puedan seguir nuestro ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera para terminar dejar un fragmento de una canción que le compuse a mi bebé, porque creo que ahí está un llamado. Señor, ayúdame a guiar a mi hijo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Creo que es el llamado que todos tenemos como padres. Dios les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Mi Señor, solo te pido que me enseñes lo que hacer para guiar a mi hijo y enseñarle de tu fe. Ayúdame a ser tu modelo y que pueda ver en mí el Padre que tú eres, y que Él pueda amarte como lo hago yo. Mi Señor, solo te pido que me enseñes lo que hacer para guiar a mi hijo y enseñarle de tu fe. Ayúdame a ser tu modelo y que Él pueda ver en mí el Padre que tú eres, y que Él pueda amarte como lo hago yo, y que Él pueda amarte como lo hago yo, y que Él pueda amarte como lo hago yo.